¿Sabías que el inglés medieval mola muchísimo? Ahora hay gente que dice que es una lengua muy simple porque no tiene ni género, ni casos, las formas verbales son prácticamente iguales en todas las personas. Ojo, lo de simple o complejo es algo muy relativo, ¿eh? El caso es que el inglés no siempre fue así. Lo más probable es que una lengua a lo largo de su historia comience siendo aislante, o sea, las palabras no cambian nunca, da igual que sea presente, pasado, singular, plural, masculino, femenino, como por ejemplo el vietnamita, que luego pase a ser aglutinante, o sea, las palabras tienen morfemas pegados que te dan información. Te dicen si la palabra es masculina, femenina, singular, plural, presente, futuro, como el turco, por ejemplo. Y luego es normal que esa lengua pase a ser flexiva, que sería un poco como la aglutinante porque también tiene morfemas, pero hay menos, así que cada uno tiene más información, como por ejemplo el ruso. Y luego otra vez aislante, aglutinante, flexiva, en un ciclo sin fin, como el Rey León. Dentro de esta clasificación, que está muy simplificada, hay diferentes grados. Claro. El español y el inglés también son lenguas flexivas, por ejemplo, pero mucho menos que el ruso. Y el inglés está mucho más cerca de ser aislante que el español. Todo esto significa que el inglés antes no era tan simple, que tenía muchos más morfemas que te decían el género, el caso, el tiempo. Pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Ojo, tengo un vídeo entero hablando de toda esta intro, o sea que acabo de resumirlo muchísimo y quizás no se entiende del todo bien. Os dejo ese vídeo en la descripción. Hola, buenas tardes. Quizás para disfrutar más de este tema te venga bien repasar un poquito el inglés actual. Bueno, pues eso no lo vamos a hacer aquí, pero lo puedes hacer en italki. Italki es el patrocinador que ha hecho posible pagar a toda la gente que hay detrás de este vídeo, que ya somos unas cuantas personas, ¿eh? Seguramente ya lo sepáis, pero italki es una plataforma que te ayuda a encontrar profesores de casi cualquier lengua que te puedas imaginar. Yo ahora necesitaba una clase de inglés para prepararme bien este vídeo, así que solamente he tenido que escribirlo aquí. Podríais marcar aquí si quisierais que hablara también español u otra lengua porque os resulte más cómodo. Veo el que más me llame la atención y pruebo. Si probáis y no os gusta, podéis elegir a otro la próxima vez porque no hay compromiso. Yo elegí a David, que también tiene clases de alemán, por cierto. David, how are you? Hi, Elena. Good. How are you? Good to see you. Okay, so I'm gonna do a video about English. That's Uh-huh. why I needed a lesson with you. Uh-huh. And it's really interesting because I'm going to talk about why Okay. English is so weird Mm-hmm. and why are there irregular verbs, irregular plurals. Speaking of irregular plural endings, do you know what the plural of focus is? Okay. It's an Maybe there are irregular- two. There are No? two. Yeah. Now there are two. Focuses would be the regular one, The but regular one, yeah, and the irregular one, it's actually foci. Like the in plural of- Latin. Uh-huh. Precisely. Yeah. For cactus, the plural is cacti. 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 Okay, the pronunciation would be okay. Exactly. Yeah. Okay. So I mean, obviously, it's an anglified pronunciation of the Latin ending. No hay precio fijo, depende del profesor, pero lo mínimo son 5 euros. Pero es que yo además os traigo una oferta de 5 euros de descuento por clases de al menos 10 euros. Pero solo si usáis mi link y el código Linguriosa C2. Porque haciendo clic, además de llegar al C2 en cualquier lengua que queráis, como Dorotea, también vais a apoyar este contenido y vais a hacer posible que Dorotea tenga su dosis diaria de zanahorias. Y luego me dejas un comentario y me cuentas qué lengua has aprendido y qué tal te ha ido. Y ahora vamos a ver qué ha pasado con el inglés. La historia del inglés se divide tradicionalmente en 4 fases. Inglés antiguo o anglosajón del siglo V al XII, inglés medio del siglo XII al año 1500, inglés moderno temprano del 1500 al 1800 e inglés moderno contemporáneo del año 1800 hasta la actualidad. En el mundo técnico se prefiere dejar de lado el término inglés antiguo para la primera fase, luego entenderéis por qué. Se prefiere anglosajón y empieza cuando los bárbaros llegan a Gran Bretaña. Los bárbaros son los pueblos anglos, los sajones, los jutos, que habitaban la zona que ahora sería Dinamarca y noroeste de Alemania. Anda, qué curioso, ¿no? O sea que en el año 1499 se hablaba inglés medio, pero en el 1501 ya se hablaba inglés moderno temprano. O sea que en un año se tenían que poner las pilas para cambiarlo todo, porque es que si no, no se iban a entender. A ver, claro, las fechas son siempre convenciones. Las lenguas cambian muy lentamente a lo largo de los siglos y todo es siempre mucho más complicado. Pero como a la gente le gustan las cronologías y poner fechas, pues se ponen. Y obviamente yo me incluyo entre esa gente porque, como ya habréis visto, a mí me encantan las cronologías para poder situarme un poco mejor en el contexto, aunque no sea lo más preciso. Así que vamos a sacar la cronología y nos vamos a ir a finales del siglo IX. Este señor es Alfredo el Grande y se le considera el primer rey de Inglaterra. Alfredo estaba súper preocupado por la cultura y hay muchos testimonios escritos de su época. Así que en este vídeo vamos a ver lo que se hablaba y lo que se escribía durante su reinado. O sea, inglés antiguo. Pues ahí está la cosa, si yo te digo inglés antiguo, tú piensas que es el inglés que se habla ahora, pero en una fase anterior, ¿no? Pues sí. Claro, pues es que
No. El inglés actual no viene del inglés antiguo, que se prefiere llamar anglosajón y tiene mucho más sentido. El inglés actual viene del mercio. Pero nosotras vamos a hablar del sajón occidental porque es lo que nos ha dejado más textos. El mercio nos ha dejado muy poco. Pero espera, no entiendo. Si el inglés no viene del sajón occidental y vamos a hablar del sajón occidental, no vamos a hablar del inglés antiguo, vamos a hablar de otra lengua y ya. Pero es que a mí me interesa el inglés antiguo. Vale, calma y espera. Piano. La gente que soy muy loco. En este momento, en toda la isla se hablaba anglosajón. Y el anglosajón estaba dividido en 4 variedades lingüísticas, 4 lenguas, 4 dialectos, como queráis llamarlo. El sajón occidental, el kentiano, el mercio y el northumbrio. Pues la que más prestigio tenía era esta, el sajón occidental. Y al ser la que más prestigio tenía, pues lógicamente es la que nos ha dejado más textos. Pero como te he dicho antes, el inglés actual fue una variedad de prestigio de Londres. Básicamente, y Londres era una zona de confluencia entre el mercio, el sajón occidental y el kentiano. Ojo, el habla de Londres era mercio, pero un mercio que tendría más contacto con las otras 2 variedades. Y además las 4 variedades estaban lo bastante cerca como para que todos pudieran entenderse entre ellos, con mayor o menor dificultad. Ah, vale, o sea que el inglés actual viene de una mezcla que hubo del mercio, del kentiano y del inglés occidental, ¿no? No, viene del mercio. A ver, cuando yo te digo que el español viene del latín, también te estoy mintiendo. Lo sabía, si es que lo dice una señora en YouTube. No, cállate. Siempre hablamos del latín clásico, pero el español viene del latín que se hablaba en Hispania, que era una variedad del latín y no era exactamente lo mismo que el latín clásico. Pero la base es la misma, y las diferencias son las típicas que podemos encontrar en las diferentes variedades geográficas. Y no impiden ni la comprensión ni tener una visión general del idioma. Ah, vale, ya lo entiendo. A ver, no es exactamente lo mismo, ¿eh? Es solo una comparación para que se entienda por qué vamos a hablar del sajón antiguo. Del mercio no tenemos casi documentos antiguos porque no era la variedad de prestigio. O sea, hay muy pocos textos hasta el inglés moderno, hasta Shakespeare. Con lo que tenéis que quedaros es con que eran variedades muy próximas, que básicamente tenían diferencias fonéticas, pero todos se podían entender entre ellos. Vale, ya lo he pillado. Pero entonces, ¿cómo era esa lengua? Como he dicho al principio, era una lengua muy flexiva, un poco como el latín. O sea, tenía declinaciones, casos, los verbos se podían conjugar en 4 personas diferentes. Pero entonces ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que es increíble. Estamos en el siglo IX. En este momento, el inglés tenía 4 casos. Nominativo acusativo eran 2, pero casi siempre tenían la misma forma. Genitivo, otro, y dativo, el 4. Y tenía 3 géneros, masculino, femenino y neutro. En ese momento es probable que, excepto el francés y el occitano, que mantuvieron una pequeña declinación hasta más o menos el siglo XII, bueno, y el rumano, que todavía las tiene, el resto de lenguas romances ya no tuviera casos. O sea que desde el siglo IX hasta ahora, ellos han perdido muchísimos más rasgos morfológicos que nosotros. Bueno, venga, pero ¿cómo era? Pues cada género tenía su artículo. Se para el masculino, seo para el femenino, det para el neutro, se mud la boca, seo tunge la lengua, det eage el ojo. He hecho lo que he podido con la pronunciación. Bueno, pues el de del inglés actual vendría de ese det neutro. Luego había terminaciones que eran típicamente masculinas, típicamente femeninas, como tenemos ahora en español. Dom, hat, shipe, ere, corresponderían a las actuales dom, hud, ship, air. Bueno, pues estas normalmente eran masculinas. Por ejemplo, se wisdom, se killhat. A ver, aquí hay manuales que dicen que C más una E o una I se pronuncia como una ch, mientras que otros dicen que se pronunciaría como una ke, ki, pero adelantando un poquito esa K hacia adelante, o sea, haciendo una K palatalizada, algo así como k, k. Se freonshipe, se fishere, se junta. O sea, sabiduría, niñez, amistad, pescador, cazador. Y luego, nes y corresponderían a los actuales nes, ing. Curioso porque en alemán actual se sigue diciendo Y las que terminaban con estos sufijos solían ser femeninas. Seo gelignes, seo leornung. O sea, parecido y aprendizaje. Pues son bastante parecidas a las palabras actuales, ¿no? Claro, porque las palabras patrimoniales, las que han estado ahí desde el principio y han ido evolucionando con el paso del tiempo, siguen siendo parecidas. Lo que pasa es que el inglés tiene muchísimos préstamos del latín también, está endeudadísimo. Y la mayoría de esos préstamos son de una fase posterior, del inglés medio. Ah,
vale. ¿Y los verbos? Pues había dos tipos de verbos, y eso sigue siendo así en algunas lenguas germánicas. Los de conjugación fuerte y los de conjugación débil. Y ya os digo que vais a odiar a los fuertes. Pero a la vez os va a flipar porque es la razón de que existan verbos irregulares en inglés. A ver, los verbos irregulares del inglés actual vienen la mayoría de la conjugación fuerte y muchos de los irregulares de la débil. También hay muchos verbos de la conjugación fuerte que se han suavizado y ahora son regulares. Y luego la mayoría de verbos que son préstamos se han adaptado a la conjugación débil. Wirmas, his, lichaman, keowad, que significaría los gusanos mastican o se comen su cuerpo. Y en pasado sería wirmas, his, lichaman, kuwon, que significaría los gusanos masticaron o se comieron su cuerpo. Qué ejemplo más agradable en cualquiera de sus dos traducciones. Como habéis visto, los verbos de la conjugación fuerte cambian su vocal radical para hacer el pasado. Keowad, kuwon. Y eso lo vemos ahora también en los verbos irregulares del inglés actual. Por ejemplo, write, wrote, written, bite, bit, bitten. Ojo, esa vocal es diferente aunque ortográficamente se escriba con la i. Y sin embargo, el verbo masticar, que es el que teníamos en el ejemplo, se ha regularizado. Antes hemos visto que el presente era keowad, que pasaba a kuwon, y ahora es chu, chut, chut. La palabra que se usaba en el ejemplo para decir cuerpo, lichaman, ya casi no se usa. Pero queda un pequeño resto en la palabra Lichgate, que es la puerta de entrada a los cementerios desde las iglesias. Eso que es tan típico en las Islas Británicas. Pero casi no se usa no significa que no se use. La palabra sigue ahí coleteando. Por ejemplo, si jugáis al Warhammer 40.000, hay un tipo de tropa que se llama Lichguard, que podría traducirse como los guardianes de los cuerpos, y se entiende cuerpo como cadáver. ¡Wow! Eso es muy friki, ¿eh? Pero no por ello menos cierto. Y bueno, en alemán actual, cadáver se dice Leiche, que tiene obviamente un origen común. Además, igual que sigue pasando en la actualidad, en las lenguas germánicas no existía ni existe morfología para el futuro, sino que se usaba un verbo auxiliar. Igual que usábamos nosotros en algún momento del castellano medieval y que acabó dando la forma que tenemos ahora. ¿Perdona? ¿Qué verbo auxiliar? A ver, en latín sí que había una morfología para el tiempo de futuro. Amaré era amabo. Lo que pasa es que luego se empezó a usar un verbo auxiliar de obligación con el infinitivo. Se empezó a decir algo así como tengo que amar, he de amar, porque si tenemos la obligación de algo, al final acabaremos haciéndolo, ¿no? Ese verbo auxiliar es el verbo haber, que se ponía detrás del infinitivo. Amar he, que acabó dando amaré. Amar has, amarás, amar a, amará. Ah, vale, si lo has dicho 1000 veces ya. Bueno, pues en las lenguas germánicas el auxiliar que se usaba no era de obligación, sino de deseo. Will, que es el auxiliar del futuro en inglés, significa desear, por lo que I will love se podría entender como deseo amar. Bueno, ya que estamos comparando lenguas, vamos a hacer una cosa súper guay: comparar el sajón occidental con el latín. Esta es una tabla con las declinaciones de una palabra masculina en sajón occidental. Lo primero que vamos a hacer es compararla con la declinación del latín que más se le parece, la primera. Lo curioso es que en anglosajón los temas en A son masculinos y en latín son femeninos. A ver, a mí no me parece que sean muy similares, la verdad. Bueno, a ver, sí que es verdad que tienen bastantes diferencias, pero si nos fijamos bien, encontramos parecidos. Vamos a ver la palabra Hund y la palabra rosa. Primero vamos con el singular. En el genitivo tenemos una S. En latín no, en ese momento. Pensad que esta es la declinación del latín clásico. En latín antiguo, el genitivo de la primera declinación también terminaba en S. Bueno, salen más formas en genitivo porque corresponden a diferentes momentos de evolución. De hecho, ese genitivo con S quedó fosilizado en algunas expresiones que se usaban mucho, como por ejemplo en pater familias, padre de familia, que nunca se decía pater familiae, que habría sido la forma del genitivo en latín clásico. Ah, vale, pero entonces lo de genitivo sajón viene de aquí, ¿no? Claro, porque es un genitivo y es sajón. Ahora el nombre tiene muchísimo más sentido que cuando lo aprendimos. El genitivo es el caso que suele designar posesión, y en español lo traduciríamos con la preposición de. La zanahoria de Dorotea en inglés sería Dorothea's carrot. O sea que el genitivo sajón no es más que un caso que se ha quedado ahí después de tanto tiempo, ¿no? Actualmente no se comporta como caso, es más bien un clítico, un sufijo, podríamos decir, que forma el posesivo. Pero bueno, no vamos a entrar en polémicas. Vale, ¿qué más? Que me está gustando mucho. Bueno, hay otra cosa súper interesante. Ya expliqué en un vídeo por qué el plural en español se hace con una S, como en inglés, mientras que el plural en italiano se hace con una vocal. El plural rosas en inglés es roses, también con S. Y en italiano es rose, con una vocal, en este caso la E. ¿Podría significar eso que el plural español viene del inglés? Pues no. Lo que sí nos podría indicar es que las palabras españolas e inglesas son la evolución de un caso diferente al de las palabras italianas. Me explico. Las palabras en español vienen del acusativo. Mirad de nuevo la tabla latina con rosa. El acusativo singular es rosam, que dio nuestro singular rosa. Y el acusativo plural es rosas, que dio
rosas. Sin embargo, según una hipótesis, las palabras del italiano y de otras lenguas romances como el rumano no vendrían del acusativo latino, sino del nominativo, que es este otro caso de aquí. Rosae habría dado rose en italiano, que significa rosas, y lupi habría dado lupi en italiano, lobos. Bueno, pues aunque no haya encontrado nada que lo sustente, que esto no significa que no haya estudios, significa que yo no los he encontrado. En inglés, el nominativo acusativo plural de los temas en A también terminaba en S, por lo que yo entiendo que el plural pueda venir también de ahí, igual que el español. Por eso los plurales en español y en inglés terminarían en S, pero en italiano terminarían en vocal. ¿Y por qué hay plurales irregulares? Pues porque son plurales fosilizados. Igual que el latín tenía más de una declinación y cada declinación tenía unas terminaciones diferentes y hacía el plural de una forma diferente, pues el anglosajón también, igual que el alemán actual, de hecho. Solo hemos visto la declinación de los temas en A, pero mirad, por ejemplo, la declinación de la palabra foot, que dio foot, o sea, pie. El plural era feet, o sea, se ha quedado igual, y lo mismo pasó con otras palabras. ¿Por qué? Pues quizás porque se usaban mucho. Anda, qué interesante. ¿Y los verbos cómo eran? Pues mira, aquí tenéis la conjugación del verbo singen, o sea, cantar, como algunos habréis supuesto. Bueno, había dos tiempos en indicativo y dos en subjuntivo. Fácil, ¿no? Y como ya tenéis que saber, singen era un verbo fuerte porque tiene un cambio vocálico que afecta a la forma en pasado, tanto en indicativo como en subjuntivo. Pues ahora quiero que os fijéis en el presente, más concretamente en indicativo, y más concretamente en la tercera persona. ¿Veis la terminación? Se pronunciaría algo así como singth. Vale, ahora mirad esto. Este verbo es bakan, que luego dio bake, que es hornear o algo así. Volvemos a la tercera persona singular de presente de indicativo. Otra vez lo mismo, Bekth. Esa letra es una antigua runa germánica. Se llama Thorn y sigue usándose en islandés, por ejemplo. Representaba los sonidos z, como ahora la TH. Pues este sonido era la marca de la tercera persona singular y con el tiempo fue cambiando su pronunciación hasta convertirse en el de la S. Singth, sings, Bekth, bakes. Es la única marca de todas estas que veis que ha sobrevivido. Bueno, lo único... El actual verbo to be es un verbo que ha mezclado diferentes formas verbales de diferentes verbos antiguos. Bueno, un poco como nuestro verbo ir, que tiene el presente de un verbo, el pasado de otro, el infinitivo de otro. Por eso el pasado tiene la misma forma que la del verbo ser. Vale, pues mirad. Esto es el verbo wesan, el verbo ser, estar en anglosajón. Ahora vámonos al subjuntivo, a la primera persona singular del pasado. Were, wesde. ¿Veis que había dos formas? Una con R y otra con S, ¿no? Bueno, pues es verdad que cada vez es más frecuente y más normal, de hecho, decir if I was you, si yo fuera tú. Pero está perfectamente aceptado en registros formales decir if I were you. Pues ese were es un subjuntivo y es exactamente este subjuntivo. Bueno, y si os fijáis, todas las personas del plural ya compartían la misma forma. Esto pasa también actualmente en neerlandés. ¡Qué guay! Oye, ¿y eso de que digan tú y vosotros de la misma forma? O sea, que usen el mismo pronombre, you, para las dos, ¿de dónde viene? Pues mira, te va a sonar muy familiar. Esta es la tabla de cómo se declinaban los pronombres personales. Lo primero que te va a llamar la atención es el dual, que se indicaba para decir que había dos de algo. Así que los pronombres tenían dual, pero solo los pronombres. Es algo muy curioso. O sea que, por ejemplo, si decimos ik sería yo, si decimos with sería nosotros dos y si decimos we sería nosotros. O sea, un número indeterminado plural. Pues de esta tabla vienen los pronombres en inglés. Del acusativo dativo vienen los pronombres de objeto, como cuando decimos tell me, tell us, she tells you, tell him, tell her, tell it. Y del nominativo, los pronombres de sujeto. Ik, I, we, he, geo, she. Es decir, los nominativos, el caso que se usa para representar el sujeto, siguen siendo hoy en día nominativos. Siguen siendo pronombres personales de sujeto. Y los acusativos dativos siguen siendo pronombres de objeto directo, objeto indirecto. Un momento, cuando has dicho los pronombres de sujeto, te ha saltado el you. Y they y them te los has saltado también para los pronombres de sujeto y de objeto. Bueno, es que they no viene del anglosajón, es un préstamo vikingo, o sea, del antiguo nórdico, que es una lengua que llevaron los vikingos. Mola bastante, lo sé. Y el pronombre you no viene del nominativo, sino que viene del dativo. Por eso, si os fijáis, es el único pronombre que tiene la misma forma para el sujeto y para los objetos. He tells him, pero you told me to tell you. Eso es lo raro, porque el pronombre de sujeto y de objeto es igual. O sea,
you. Bueno, raro, entre comillas, porque en italiano, por ejemplo, pasó lo mismo. El ella se dice lui, lei, que también son formas de complemento. Oye, pero en alemán el pronombre personal de segunda persona, tú, se dice du. Y yo he leído en Shakespeare otro pronombre, thou. ¿Es así como se decía you antes? En primer lugar, dudo mucho que hayas leído a Shakespeare. Y en segundo lugar, no. Mira otra vez la tabla. El nominativo singular de la segunda persona era thu. Bueno, pues ese thu dio el thou del inglés medio. Y en inglés medio se usaba junto con la forma ye, que venía del nominativo plural de segunda persona, de ese ge. Es lógico, son dos nominativos que se usaban como pronombres de sujeto. Uno del singular, como nuestro tú, y otro del plural, como nuestro vosotras, vosotros o ustedes para las zonas en las que no se use ese vosotros, vosotras. Lo que pasa es que en inglés moderno el dativo you ya sustituyó al nominativo ye. ¿Y qué pasó con thou? Pues que sigue usándose en algunos dialectos de Gran Bretaña y en pelis y eso cuando quieren hacer una lengua arcaizante. Igual que en España usamos vos. Total, lo que pasó es lo que pasó en español y en otras lenguas romances con el vos. Era de segunda persona plural exclusivamente y, como fórmula de respeto, empezó a usarse para el singular en situaciones formales. ¿Qué pasó? Que se hizo tan genérico que acabó haciendo desaparecer el thou. Vamos, lo mismo que ha pasado en el español rioplatense, dicho rápido y mal. ¿Ala? ¿Y por qué? Dorotea, para. Nos podemos estar aquí horas hablando de esto. Te cuento más en la newsletter de esta semana. Tienes el link abajo, que es gratis. Ay, toma una zanahoria, anda. Jurassic Park, ¿quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced, aunque al final todo se puede explicar. Gracias a un rey. ¡Que no!